Hoy en día, cuando se pasea por el distrito de Kowloon City en Hong Kong, apenas se puede imaginar que hace unas décadas este era uno de los lugares más aterradores y con más ambiente del mundo. Recibió muchos nombres: Ciudad Fortaleza, Hormiguero, Ciudad de las Tinieblas. Cada nombre refleja plenamente su esencia. Así, en 1990, Kowloon tiene 50.000 habitantes, 400 edificios, decenas de fábricas y un hotel de 126 por 213 metros. Pero esto es lo primero. Kowloon no se hizo mundialmente famosa hasta la segunda mitad del siglo pasado, pero la historia del lugar comenzó varios siglos antes. El emperador chino ordenó la construcción de un puesto de avanzada. Quería controlar el comercio y las actividades de las minas de sal. En 1668, 30 soldados fueron destacados permanentemente en el puesto de avanzada para protegerlo de las incursiones de los ladrones marítimos. En 1842, durante el reinado del emperador Qing Dao Wang, la isla de Hong Kong quedó bajo dominio británico. Como resultado, las autoridades Qing consideraron necesario fortificar el fuerte para contener la expansión de la influencia británica. La Convención sobre la expansión del territorio de Hong Kong de 1898 prevenía el traspaso de territorios adicionales de Hong Kong a Gran Bretaña durante 99 años. Pero la ciudad fortaleza, que por aquel entonces tenía una población de 700 habitantes, no estaba incluida en el acuerdo. Se convirtió en un enclave. Los chinos podían vivir en la fortaleza. Su superficie por aquel entonces era de 26.000 metros cuadrados. El enclave chino estaba causando muchos problemas al Imperio Británico. El ejército británico atacó la ciudad fortaleza, pero el virrey y la mayoría de los militares chinos consiguieron escapar. La fortaleza estaba entonces bajo pleno control británico y había perdido su importancia política y financiera. A principios del siglo XX, las autoridades de Hong Kong promulgaron un decreto para demoler los edificios y dotar a la población de nuevas viviendas. En 1940, solo quedaba el edificio del Yamen, una residencia oficial, una escuela y una casa. La población de Kowloon solo aumentó significativamente tras la ocupación japonesa de Hong Kong durante la Segunda Guerra Mundial. En esta época, los japoneses demolieron la muralla y utilizaron la piedra para construir el aeropuerto de Kai Tak. Tras el fin de las hostilidades, China se instaló nuevamente en la ciudad y entonces empezaron a llegar a Kowloon refugiados de la China continental. Cientos y luego miles de chinos empezaron a acudir a la antigua fortaleza, aprovechando el estatus de Kowloon para empezar una nueva vida formalmente todavía en China, pero de hecho en Hong Kong, disfrutando de todos sus beneficios, pero existiendo casi completamente independiente. Desde entonces, los británicos no han interferido en la vida de la ciudad. Bajo este estado de cosas, Kowloon se convirtió en un refugio para drogadictos, prostitutas y pandillas. La zona de la ciudad estaba dividida entre numerosas tríadas. Las bandas más conocidas eran los Sun Young, que se traduce como renacimiento, felicidad, y los 14 kilómetros. En 1960, toda la delincuencia de Hong Kong estaba dirigida exclusivamente por gángsters de la ciudad de la hormiga. Al principio, la ciudad se convirtió con casas de 3 a 5 pisos, pero a partir de mediados del siglo pasado, surgieron edificios más altos. Las casas se construyeron sin ninguna norma. Los constructores no respetaron las normas de seguridad. Creció poco a poco como un hormiguero, plagado de nuevas incorporaciones. Posteriormente, se impuso un límite de altura máxima de 14 pisos. Debido a la densidad de los edificios, prácticamente no entraba aire en las casas. La gente sufría de falta de oxígeno. Por eso los habitantes instalaron rejas en lugar de puertas. El tamaño medio de los apartamentos oscilaba entre 18 y 20 metros cuadrados. Aunque la delincuencia estaba muy extendida en Kowloon, la mayor parte de la población eran ciudadanos normales y respetuosos con la ley, que por desgracia tenían que sobrevivir. Poco a poco se fueron formando grupos de acción que intentaban mejorar la vida cotidiana y todos los ámbitos de la vida.
El principal problema de la ciudad es la falta de espacio. En 1987, el número de habitantes alcanzaba los 33.000 y en 1992, la población casi se había duplicado. La densidad de habitantes alcanzó los 2 millones de personas por kilómetro cuadrado, mientras que la media de Hong Kong era de poco más de 6.000. Era el lugar más densamente poblado del mundo. La falta de suministro de agua dulce también era un problema en Kowloon, ya que la zona carecía originalmente de un suministro de agua adecuado. Hasta 1963, los residentes solo recibían agua dulce y potable de los pozos. El suministro de agua estaba controlado por las tríadas. Solo en los años 60, la situación cambió ligeramente bajo la influencia de grupos de iniciativa y organizaciones de voluntarios. En 1987, había 8 pozos en funcionamiento en la ciudad que proporcionaban agua dulce a los residentes. Solo las personas, especialmente emprendedores, consiguieron conectar un suministro de agua privado. Las bombas se encendían varias veces al día, por lo que el consumo de agua estaba muy restringido. La calidad del agua era mala, los sistemas de filtración no funcionaban y la situación se agravaba por el hecho de que numerosas fábricas contaminaban la atmósfera. A mediados de la década de 1970, las autoridades de Hong Kong, tras decidir que ya estaban hartas y conseguir la aprobación del gobierno de la República Popular China, llevaron a cabo una gran serie de redadas policiales. Así, entre 1973 y 1974 se realizaron más de 2.500 detenciones y se incautaron casi 2 toneladas de diversas drogas. Varios centenares de agentes encubiertos se filtraron en las tríadas, lo que culminó con la expulsión de Kowloon de casi todos los OCG. Y a pesar de su fea apariencia, la zona en términos de delincuencia se ha convertido en un lugar bastante tranquilo. Pero en Kowloon todavía no había control estatal, ni impuestos que pagar. Así que había muchas fábricas, mini fábricas. La mayoría eran industrias unipersonales. Es decir, el propietario actuaba como obrero, contable y realizador. La gente trabajaba entre 13 y 15 horas al día en condiciones antihigiénicas. Las fábricas producían todo tipo de artículos, desde figuras decorativas hasta zapatos y muebles. De hecho, era una ciudad dentro de la ciudad, capaz de existir en gran medida de forma autónoma. También empleaba a muchos médicos. Estadísticamente hablando, había un centenar de consultorios dentales privados, todos ellos ofreciendo servicios sin licencia, y los médicos tenían formación y diplomas de medicina. Además de dentistas, había médicos de casi todas las especialidades. Los precios eran asequibles para la mayoría de la población. En el propio Hong Kong, los servicios médicos eran mucho más caros, por lo que no había escasez de clientes. Esencialmente no había calles dentro del hormiguero, había pasillos que formaban una red tan intrincada para los no iniciados que un forastero que llegaba aquí perdía rápidamente su orientación en el espacio. Con el tiempo apareció una red de pasadizos a través de la ciudad fortaleza en el segundo nivel, por encima del suelo. De hecho, los tejados en los que se podía encontrar algún espacio libre eran los lugares de descanso de los habitantes del barrio. Los niños jugarían y crecerían aquí. Los padres se reunirían y socializarían. Los adultos respirarían el aire fresco. Y por encima de los tejados, a una altura de 150 metros, volaban los aviones que venían a aterrizar al aeropuerto de Kai Tak. Debido a este barrio, la altura del bloque estaba limitada a 14 pisos, casi el único requisito de la administración de Hong Kong que los residentes de la ciudad fortaleza cumplían. En 1987, las autoridades de Hong Kong anunciaron planes de demolición de la ciudad fortaleza. Tras un complicado proceso de desalojo de los que vivían allí, la demolición comenzó en marzo de 1993 y finalizó en abril de 1994. El parque de la ciudad amurallada de Kowloon se inauguró en el lugar. Se compensó a la población por el coste de las viviendas y se reservaron unos $3 millones de Hong Kong para este fin. De media, una persona cobraba entre $50,000 y $70,000 de Hong Kong, pero eso no era suficiente para comprar un lugar decente para vivir.
La ciudad hace tiempo que desapareció, pero su historia está inmortalizada en el cándido libro City of Darkness, Life in Kowloon. Sus autores, los fotógrafos profesionales Greg Girard e Ian Lambert, han pasado más de 5 años estudiando la ciudad fortaleza, impregnándola de los problemas y los pensamientos de sus habitantes y transmitiendo sus sentimientos y emociones. El mundo cambia constantemente y afortunadamente estos asentamientos están desapareciendo. En recuerdo de las inquietantes condiciones de vida medievales del parque, se han conservado algunos artefactos, el edificio Yamen y los restos de la puerta sur. Kowloon era una entidad unificada, como si hubiera llegado al presente desde un futuro post-apocalíptico. Eso es todo por hoy, amigos. No dejes de compartir este video y calificarlo. Espero que te haya gustado. ¡Adiós!